al Señor juntos. No sé si os habéis fijado, la canción que hemos cantado, esta no, la anterior, pero tenía una letra muy profunda. Una letra muy profunda. No sé si a veces somos conscientes cuando estamos cantando estos himnos y le estamos diciendo que Cristo me ayuda a morir por Él. Cuidado. Estamos diciendo que estamos dispuestos a morir por Cristo. Y esto es importante y no deberíamos tomarlo a la ligera, ¿verdad? A veces nos cuesta leer la palabra, nos cuesta orar, nos cuesta hacer algo por el Señor. Sin embargo, a veces decimos con ligereza, bueno, Señor, estoy dispuesto a morir por ti. Así que ojalá que el Señor ponga en nosotros ese deseo en el corazón de vivir por Cristo y, si es necesario, el poder llegar a morir por Él. Y lo digo por mí mismo, no señalo a nadie. Yo no sé qué haría en una circunstancia al límite en donde el Señor me pidiera la vida. Realmente espero y le pido al Señor que yo sea capaz de poner mi vida por Él. Pero hermanos, vamos a estar en esta mañana leyendo de la palabra. Hoy vamos a estar mirando sobre todo la segunda epístola, la segunda carta de Pablo a Timoteo. Y vamos a hablar de algo que considero que es importante. Es importante para todo creyente y todo cristiano, ya tenga poco tiempo en la fe o ya lleve mucho tiempo en el Señor. Y es el discernimiento. Vamos a estar hablando del discernimiento. Y me gustaría comenzar orando y pidiendo la bendición del Señor en esta mañana para que Él guíe y toque nuestros corazones. Vamos a orar. Sí, Dios y Padre, te damos las gracias porque tú has hecho todas las cosas y todas las cosas en ti son perfectas, Padre. Gracias porque tú nos has dado tu palabra santa, tu palabra viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Señor, penetra nuestra alma y nuestros corazones con esa espada, hasta lo más profundo, hasta lo más íntimo, Señor. Ayúdanos a entender y a comprender que en ella está revelada tu voluntad, tu perfecta y santa voluntad para nuestra vida, Señor. Gracias porque tu palabra tiene vida. Tu palabra no está muerta, sino que redarguye al hombre, le convence de pecado y nos muestra, Señor, tu perfecta y santa voluntad. Ayúdanos, Padre, en esta hora a recibirla y a ponerla por obra. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien, un versículo para comenzar. 1 Corintios, capítulo 10, 14 y 15. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La semana pasada, la predicación del pastor Pedro comenzaba la predicación con una pregunta a la congregación. ¿Os acordáis alguno de cuál era esa pregunta? Os estoy poniendo a prueba. Si no os acordáis, no pasa nada, la predicación está en YouTube, os recomiendo que la volváis a ver. Pedro comenzó preguntando, ¿creemos la palabra de Dios? ¿Creemos en la palabra de Dios? Y a mí me gustaría comenzar en el mensaje de esta mañana también con una pregunta parecida, complementaria. Si nos preguntaran a cada uno de nosotros qué es lo más importante, ¿cuántos de los que estamos aquí diríamos que es la verdad de Dios? Lo más importante es la verdad de Dios. La verdad de Dios es lo que me motiva, es lo que me cautiva. Realmente vivimos para la verdad, conocer la verdad, proclamar la verdad, defender y proteger la verdad. Si la Biblia nos llama a ser representantes de esa verdad, la cual es, hermanos, tan preciada para Dios, debemos entonces entender el discernimiento para que podamos discernir esa verdad. Porque no todo lo que escuchamos, no todo lo que vemos es la verdad. En la segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, Pablo dice en el versículo 15, segunda de Timoteo 2:15, dice, hablándole a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y aquí tenemos un título para la Biblia. La Biblia es la palabra de verdad. Porque eso es la Escritura.
es la verdad de Dios. Es la verdad de Dios que salva, es la verdad de Dios que justifica y que santifica y que da esperanza de gloria. Y es en base a esta verdad de Dios que sabemos cuál es la realidad acerca del hombre y acerca de Dios. Por lo tanto, hermanos, es crítico, es sumamente importante que utilicemos bien esa palabra de verdad. Porque necesitamos presentarnos delante de Dios como obreros, como artesanos que han manejado con exactitud esa palabra de verdad. Y esto se vuelve hoy en día más que necesario. Porque si vamos a esta misma epístola de Timoteo, capítulo 3 y versículo 1, el apóstol Pablo dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Hermanos, es esencial usar la verdad con precisión, como un cirujano usa el bisturí, porque vivimos en tiempos peligrosos. Y cuando Pablo habla aquí de tiempos, no está hablando de cronos, tiempo de reloj, sino que está hablando de kairos, épocas, movimientos. Todo esto es lo que está viniendo, todo esto es lo que tenemos. Y es crítico que manejemos la palabra con exactitud, porque estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Y hermanos, el peligro espiritual más grande que tenemos, que existe en el mundo, es el peligro del engaño. Porque si sucumbimos al engaño, si los hombres de este mundo sucumben al engaño, significa que están perdiendo la salvación y la vida eterna y están siendo condenados por toda la eternidad. Por eso no hay un peligro más grande que el engaño. Si la verdad de Dios es lo más importante, entonces cualquier cosa que ataque esa verdad es el mayor peligro que hay. Pablo advierte a Timoteo acerca de su llamado, el cual es conocer la verdad. Ese es el llamado, a conocer la verdad. Y en el capítulo 4 y versículo 2, Pablo le insta a predicar la verdad debido a estos tiempos peligrosos. Y luego si vamos al capítulo 3 y versículo 13, Pablo vuelve a presentar la idea del engaño cuando dice, y cuando habla de los malos hombres y de los engañadores. Falsos profetas que representan de manera equivocada la verdad. Dice la palabra que irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Es un círculo. Aquellos que engañan han sido engañados y ellos mismos vuelven a engañar a otros. En otras palabras, Pablo nos dice que conforme los últimos días progresan, dice que el engaño se incrementa. Por lo tanto, vamos de menos a más conforme nos acercamos a estos últimos días. Ahora, los tiempos postreros que habla aquí en el capítulo 3 y versículo 1, se está refiriendo al tiempo mesiánico. El tiempo mesiánico comenzó con la venida de Jesús. Los últimos días comenzaron cuando Jesús vino. Cuando Jesús vino comenzó la era mesiánica. Y fijaros, todo esto se ha estado llevando a cabo desde hace 2000 años. Y estamos ahora más cerca todavía del fin de los últimos días, de lo que jamás hemos estado antes. Pablo dice que en estos últimos días, que fueron iniciados con la llegada del Mesías, iba a haber un incremento del engaño. Porque la verdad iba a llegar de manera plena con Cristo. El Antiguo Testamento no nos da la revelación completa. La revelación del Antiguo Testamento sabemos que fue progresiva. Si solamente tuvieses de Génesis a Malaquías, tendrías la revelación incompleta. Pero hermanos, con la llegada final de la revelación plena y completa en Jesucristo, hay un incremento en el engaño por atacar esa verdad, porque ahora la verdad sí está completa. Y esto es lo que tenemos en los últimos días. Y según el versículo 13 dice que esto empeora y empeora y empeora conforme el engaño se incrementa. Podemos decir entonces, yo estoy convencido de que en la actualidad vivimos el tiempo más peligroso de la historia.
en la actualidad. La verdad está bajo un mayor ataque, un ataque más sofisticado, un ataque más diverso de lo que jamás ha estado. Hermanos, hemos sido expuestos al liberalismo teológico. El gran ataque del liberalismo teológico fue en contra de la deidad de Jesucristo. Vinieron y dijeron, Jesús no es Dios. Dijeron que era un hombre bueno y santo, que podía ser un ángel, pero no Dios. Y los liberales atacaron de manera abierta a Jesucristo. Después vino el movimiento místico, podríamos llamarle carismático, que comenzó a atacar al Espíritu Santo y a redefinir al Espíritu Santo como si fuera un pequeño genio. Tú frotabas esa lámpara y de allí salía un genio que te concedía cualquier deseo que formularas. Te daba todo lo que querías. Y aquí estamos hoy, dentro del marco llamado cristianismo, con un ataque enorme en contra de la naturaleza de Dios. Y básicamente dicen hoy que Dios no controla el futuro. Y no solamente no lo controla, sino que ni siquiera sabe lo que va a pasar hasta que pasa. Y esto es un ataque en contra de la naturaleza de Dios. Estamos en una nueva época diferente a la de hace solamente unos años atrás. Yo me acuerdo cuando me convertí, 11 años, ya hace más de 30 años, y el ataque feroz, las diferentes posturas teológicas y doctrinales, no las había visto yo, no estaban. Y he ido viendo cómo todo eso ha ido aumentando, se ha ido agrandando, hermanos. Estamos en una nueva época diferente. Una época diferente y simplemente seguimos acumulando épocas y movimientos que amenazan la verdad y haciendo que la Iglesia esté cada vez más débil de lo que jamás ha estado. Entre otras cosas, porque la predicación es más débil de lo que jamás ha sido y porque el cristianismo evangélico ha hecho más concesiones que nunca. Y estamos, hermanos, eliminando la teología y la exposición bíblica de los púlpitos lo más rápidamente posible. A veces molesta a nuestros oídos el escuchar la palabra. Nos conformamos con que nos masajeen, con que nos digan lo bonito que es todo, lo bien que lo hacemos, pero no queremos escuchar la verdad, porque la verdad a veces es dura. Hermanos, déjame hacerte un breve recordatorio de estas peligrosas oleadas que han sido anunciadas en los últimos tiempos, porque a veces hay que tener memoria y saber de dónde venimos y por qué estamos aquí. Fijaros, desde la Reforma, siglo XVII y XVIII, vino una primera oleada peligrosa, el racionalismo. De la Revolución Francesa al Renacimiento, el hombre encuentra su propia mente, habiendo estado en una ignorancia abismal bajo la Iglesia Católica Romana, y el hombre da nacimiento al humanismo y al racionalismo. Y comienza a estar enamorado de su mente. Fijaros, Thomas Paine escribió en la época de la razón, la mitad de esto derriba la Biblia y la otra mitad presenta el cerebro humano como la autoridad definitiva en el universo. El racionalismo masacra la Biblia, quitando cualquier cosa que no sea racional, lo cual es todo lo que es divino y sobrenatural. Del racionalismo viene la adoración de la mente humana. El liberalismo teológico y la teología crítica destruyen la Biblia, atacan la Biblia. Y fijaros, este pensamiento todavía está hoy con nosotros. El liberalismo influye en la teología y el humanismo sabemos que hoy en día domina la educación. Cualquier colegio, cualquier rama, cualquier teoría de educación está el humanismo inmersa. Y como consecuencia de esta teología viene la ortodoxia muerta y fría. Iglesias que son históricas, pero que están muertas como cualquier cosa que está muerta. Y uno se apena y se duele en el alma de ver estas cosas, de ver cómo algunos han sucumbido al racionalismo, al liberalismo teológico y han sido convencidos y engañados.
Y después, hermanos, fijaros, se introdujo en la Iglesia el politicismo, en donde la Iglesia es politizada y se casa con el gobierno. El politicismo es cualquier esfuerzo por usar el cristianismo con un fin político. Incluye el evangelio social, el reconstruccionismo, la teoría de la liberación, etcétera, etcétera. Y hermanos, después llegamos al ecumenismo, años 50, el cual dice, vamos a unirnos todos. No hagamos que la doctrina sea un problema. Amémonos todos. Y tenemos entonces una nueva hermenéutica, una manera nueva de interpretar la Biblia, que es la ética de Jesús. Y si algo en la Biblia no cuadra con lo que pensamos que Jesús haría, entonces lo eliminamos. Desaparece, lo sacamos. Algunos creen que Jesús fue ese hombre gentil, manso, amable, casi que flotaba tocando a los bebés en la cabeza, y que era amable con las señoras mayores, y que por lo tanto, hermanos, tienen que deshacerse de todas las amenazas que están en la Biblia. Porque cualquier cosa que divide no es amable. Jesús era amable. Y todas estas cosas no se fueron, sino que siguen todavía entre nosotros. Y después, en los 60, vino otra época peligrosa, el movimiento carismático, que decía que la verdad es discernida por la experiencia, no por la interpretación de la Escritura. Las señales, las visiones, las profecías te van a decir la verdad. Olvídate de la Biblia. Confía en tus sentimientos, confía en tus experiencias. Una época peligrosa que despojó a la Biblia de su autoridad. Y en los 90, hermanos, vino el misticismo, la nueva era, movimientos espirituales, la creencia en todo, la pérdida de la centralidad en la Escritura. Y estos movimientos, fijaros, vienen ahora más rápidos, cada vez más rápidos, porque conforme aumenta la capacidad de comunicación que tenemos, los movimientos aumentan. Antes, un movimiento espiritual tardaba en consolidarse miles de años, desde que nacía hasta que se iba anunciando y empezando estos movimientos, miles de años. Luego tardó cientos de años, ya había la imprenta. Ya había otros medios. Pero ahora con las redes sociales vienen movimientos cada 2 o 3 años. Van mucho más rápidos. Y todo por la oportunidad y la facilidad de publicar y de difundir a todo el mundo. Y en los 90 también vino el pragmatismo. El pragmatismo, hermano, es la manera de pensar de que la iglesia tiene que ser lo que la gente diga que tiene que ser. Robert Schuller dijo, si quieres comenzar una iglesia, haz una encuesta en tu vecindario, descubre lo que quieren y dáselo. Vendrán. Sin embargo, si quieres saber cómo abrir una iglesia, lee el Nuevo Testamento y haz lo que Dios dijo. Esa es la diferencia. Porque no tiene nada que ver con lo que la gente quiere. El pragmatismo dice que la predicación es un método anticuado en una era tecnológica, de alta tecnología. Pero hermanos, todavía es la predicación de la cruz a lo que Dios llama y con lo que Dios llama. Y en los 90 también vino el sincretismo. El sincretismo dice en resumidas que todo el mundo va a ir al cielo. Todos van a ir al cielo. Aun si no han oído el Evangelio y aun si no han creído en el Evangelio. Hay muchos libros que han sido escritos para promover eso y que dicen, y leo textualmente, la gente que nunca ha oído de Jesús, nunca han oído de una Biblia, van a ir al cielo porque creen en un Creador. Es sorprendente. Son tiempos peligrosos, hermanos, y esa es la cuestión. Y en tiempos peligrosos, más peligrosos de lo que jamás han sido, la verdad está siendo seriamente amenazada.
Este es el tiempo para que la gente regrese al capítulo 2, segunda de Timoteo, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Y fijaros después en el capítulo 4, versículo 2, dice, predica esa verdad. No solamente es lo que sabes, sino cómo lo proclamas. Como dice el versículo 2, a tiempo y a fuera de tiempo. Y hermanos, os aseguro que eso no va a ser siempre popular. Hace muchos años atrás, más de 30 años, la predicación realmente era popular. La predicación de la Biblia era popular. Y los buenos maestros que enseñaban la Biblia eran populares y inundaban y llenaban iglesias. Y la gente venía solo para escuchar la palabra. Ese era el motivo, no había otro. Venían a escuchar la palabra. Había ese apetito tremendo por la enseñanza de las Escrituras. Y hermanos, y ahora predicar la palabra y los que la predican y los que la defienden a veces son un problema. Son un problema. La gente muchas veces ya no quiere ir a sus conferencias, ya no les invitan porque causan problemas, porque no es popular lo que dicen, porque realmente estos son tiempos peligrosos. Y entonces la pregunta, hermanos, después de ver este panorama histórico y lo que tenemos delante, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer lo que la Escritura nos dice que tenemos que hacer? Este no es un tiempo para personas débiles, para iglesias débiles, predicando mensajes débiles. Este es un tiempo, hermanos, para el discernimiento. Para el discernimiento. De regreso a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20, dice la palabra, no menospreciéis las profecías. Es decir, hermano, no menosprecies la predicación, no tengas en poco la predicación. Y hoy en día la predicación es menospreciada. Es algo como que tiene poco valor, como un accesorio, como que está ahí, algo heredado de las iglesias antiguas, de la historia, pero cada vez tiene menos y menos y menos peso. Las iglesias se llenan con métodos de crecimiento, ¿verdad? Hagamos esto y vamos a crecer, hagamos lo otro, invirtamos, pero no tienen en cuenta la predicación de la palabra. Pero fijaros, no solamente que no menosprecies la predicación, versículo 21 dice, examínalo todo, retened lo bueno. Examínalo todo, retened lo bueno. Hermanos, haz esta evaluación, haz esa evaluación. Lo que es bueno, aférrate a ello. Y lo que es malo, deséchalo, evítalo. Pero para eso tienes que ejercer el discernimiento. ¿Y qué es el discernimiento, hermanos? Bueno, discernimiento simplemente es la capacidad de distinguir entre la verdad y el error, y aquí viene quizás lo más importante, y entre la media verdad. Y entre la media verdad, o la verdad a medias. Y eso a veces es difícil de distinguir. Porque muchas veces el enemigo disfraza, ¿verdad? Y no va abiertamente con una mentira, sino que en medio de una verdad va metiendo sus mentiras y va metiendo su doctrina, y eso hace comezón de oír. La gente escucha esas cosas. La gente escucha esas cosas. Por eso a veces no es fácil de distinguir. A veces no es fácil ejercer el discernimiento. Por eso Pablo le dice a Timoteo, debes guardar la verdad, porque esa es tu responsabilidad. Tú eres un guardián de esa verdad. Hermanos, y esas palabras resuenan todavía hoy en nuestros días. Si nosotros hemos conocido, si hemos sido depositarios de esa verdad, entonces tenemos un compromiso y somos guardianes de esa verdad que Dios ha depositado en nosotros. Y hermanos, eso es el discernimiento, la capacidad de distinguir la verdad del error y de la verdad a medias. La Biblia, fijaros, la Biblia utiliza dos términos para referirse al discernimiento. La palabra hebrea bin y la palabra hebrea diacrino.
Y ambos, en la etimología y el uso, son muy parecidos. La palabra hebrea bin, fijaros, es usada unas 250 veces solamente en el Antiguo Testamento y ha sido traducido de manera diferentes. Entiende, discierne, distingue. Y está relacionado con un término hebreo que es bayin, que significa un espacio en medio de algo. Significa literalmente un intervalo. El discernimiento, entonces, es llegar a un entendimiento y conocimiento de la verdad mediante un proceso de separación. De separación. Los cristianos que piensan saben cómo separar, cómo hacer un espacio entre los pensamientos de Dios y los pensamientos del mundo, entre una interpretación verdadera de la Escritura y una falsa. Y luego en el Nuevo Testamento, la palabra diacrino es básicamente lo mismo, significa separar. Un ejemplo lo tenemos en el Evangelio de Mateo 16, 2, 3, que nos dice cómo poder discriminar entre situaciones diferentes. Y hay varios ejemplos en la Biblia. Hermanos, el discernimiento espiritual entonces es la capacidad de distinguir la verdad de Dios de todo lo demás. Y discernir la verdad de Dios es importante. Yo diría que es crítico, absolutamente crítico. Y esa es la razón por la que hay tanta instrucción en el Nuevo Testamento acerca de la mente. Y nos habla tanto el Nuevo Testamento acerca de la mente, porque esto es un proceso mental, es un proceso cognitivo. Si quieres saber lo que Dios aprueba y lo que Dios quiere y lo que Dios ha hecho, entonces tu mente tiene que ser renovada. No hay otra manera. Escucha lo que dice Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Desde cuándo los cristianos hemos sido llamados a ser ignorantes? A dejar guiarnos por falsos maestros, a creernos todo lo que se nos dice. ¿Cuándo? ¿A dónde está en la Escritura esto? Todo lo contrario. El amor y la verdad en equilibrio perfecto. Sigue habiendo más ejemplos en la Biblia. Colosenses 1:9-10, esencialmente lo mismo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El resultado es andar de una manera digna del Señor. Por lo tanto, la verdad es crítica para tu vida, para tu testimonio y para tu propia vida espiritual. Fijaros, el llamado de los apóstoles no es a creeros todo lo que se os dice, sino a escudriñarlo, a pedir conocimiento, a pedir a Dios que os muestre, que os enseñe. Ese es el llamado, ese es el propósito. Y esto nos lleva a otro punto. Si esto es lo que entendemos que habla la Biblia, si esto es lo que entendemos que el Señor nos pide, ¿cómo puedo volverme una persona que discierne? Bueno, hermanos, número 1, deseo. Deseo. ¿Con qué intensidad lo quieres? ¿Cuán importante es para ti? Porque esto es lo que separa, por así decirlo, del hombre adulto al niño. Proverbios capítulo 2 trata de la sabiduría y habla sobre el entendimiento. Y trata de el discernimiento y de conocer la mente de Dios. Y trata de amar el conocimiento de Dios. Y entonces en Proverbios 2, versículo 1, dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Fijaros, en otras palabras, algo tiene que pasar en ti para que digas: quiero conocer toda la verdad de Dios. Quiero conocerle para poder honrarlo al creerla,
para que su palabra tenga un impacto en mi vida. ¿Cómo pretendemos que la palabra de Dios impacte en mi vida si no deseamos conocerla? Dios se agrada cuando lo obedeces y también se agrada por igual cuando entiendes su verdad. Porque cuanto más la entiendes, más se agrada a Él. Ahora, hermanos, ¿cómo llegar al punto de un discernimiento real? Y esto comienza, no hay otra manera, escuchando la verdad. Al oírla predicada, al oírla enseñada. Y viene el versículo 3, ahí en Proverbios, estamos leyendo, y fijaros, ¿quieres discernimiento? Versículo 3, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Cuánto la quieres? ¿Cuántas ganas tienes de tenerla? Porque debes quererla más que cualquier otra cosa. Es sorprendente lo que la gente hace cuando desea algo. Dinero, un trabajo, profesión. ¿Qué nivel de pasión tienes hacia el discernimiento? ¿En dónde encaja en el esquema de todas las cosas? Algunos intentan alcanzar cosas a nivel académico y se pasan la vida estudiando e investigando. Otros alcanzar cosas económicamente. Otros a nivel deportivo. ¿Cuánto clamas por el discernimiento? ¿Cuán importante es para ti? ¿Cuánto te motiva? Porque, hermano, si no corres esa carrera, no vas a poder ganarla. Si no buscas esa meta, no vas a poder llegar a ella. Si estás contento con un discernimiento o con un conocimiento mínimo de la verdad, si estás contento con una teología media, si estás contento con no buscar las cosas profundas de Dios, entonces yo te prometo que no lo vas a conseguir, porque no están en la superficie. No están en la superficie. Hay un gran capítulo en el libro de Job, el capítulo 28, el cual no vamos a poder leer en su totalidad, pero yo te animo a que lo leas en casa. Y señala Job 28, dice que hay una mina para la plata, un lugar en donde refinan el oro. El hierro es tomado del polvo y de la roca el cobre es fundido. Ahora, es interesante pensar que Job probablemente fue escrito en la época patriarcal. Quizás fuese el primer libro de la Biblia, incluso algunos lo datan que fue antediluviano. Por lo tanto, estamos muy atrás en la historia, a principios de la historia humana, muy atrás. Y fijaros, dice la palabra que ya tenían minas de plata y tenían minas de oro y que tenían un proceso para extraer el hierro y estaban fundiendo el cobre de la roca. ¿Piensas que el ser humano es más inteligente de lo que fue entonces? Error, porque vamos en declive. Para alcanzar los tesoros que Dios ha colocado en la tierra, fijaros, el hombre ha colocado el fin de la oscuridad. Y esto es escarbar en la tierra y en las rocas para encontrar estas cosas. Y literalmente llevó la luz al límite más lejano. Abrieron minas, nos dice la palabra. Dice, en lugares olvidados donde el pie no pasa, son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. Sacaron zafiros. Y en el versículo 6 dice, fueron a lugares que ni siquiera conoció ave ni ojo de buitre lo vio. Versículo 9, y trastornó la raíz de los montes. Hermanos, ¿cómo trastornas los montes en su raíz? Está diciendo la Biblia que en el día de Job tenían ese tipo de capacidad sofisticada para trastornar los montes. Eso es lo que dice. De los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. ¿Qué están diciendo aquí? Estaban escarbando para encontrar oro. Todo esto en el tiempo primitivo de Job. Pero fijaros, pudiendo hacer todo eso, el versículo dice, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes.
El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será peso de plata. No puede ser apreciada como oro de Ofir, ni con ónice preciso, ni con zafiro. Y sigue. El ser humano tiene la capacidad increíble para encontrar todas estas cosas, pero no puede encontrar la sabiduría porque no la está buscando donde está, que es en la palabra de Dios. Versículo 23 sigue diciendo el libro de Job, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Y versículo 28, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Si quieres sabiduría, tanto como la gente quiere el oro o los diamantes o los zafiros, si quieres encontrar la búsqueda de la sabiduría, entonces vas a tener que tener discernimiento. Y tu discernimiento, hermano y hermana, te va a llevar a una adoración mayor, porque no vas a estar adorando a partir de un entendimiento superficial de Dios, sino con un conocimiento pleno. Vas a tener un mayor impacto con tu testimonio y con tu vida, porque vas a usar la palabra de Dios para evaluar cualquier circunstancia y vas a enriquecerte profundamente. Tu vida se va a enriquecer profundamente porque vivir en la verdad trae la bendición de Dios. Por eso, hermanos, es tan importante proteger la doctrina de la Escritura, porque, hermanos, si te equivocas, te desvías de la verdad. Entonces, comienza con ese punto. Primero, debes desearla. Tienes que tener el deseo en tu corazón y si no lo tienes, pídele a Dios que te conceda ese deseo. Y eso me lleva al segundo punto. La oración. La oración. Santiago, capítulo 1, versículo 5, dice... Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La confianza plena de que Dios es toda fuente de sabiduría comienza con una pasión en tu corazón. Y hermanos, a veces cuesta trabajo tener un devocional diario. Yo me acuerdo que cuando me convertí al principio, los hermanos, la gente me decía, tú lee la Biblia un tiempo, media hora, y termina con una pequeña oración. Eso es lo importante. Y yo recuerdo que eso era muy frustrante para mí, porque yo leía la Biblia y no entendía absolutamente nada. No entendía nada. Y después cerraba la Biblia y me iba. Y quedaba frustrado porque no acababa de entender lo que había leído. Entonces, si tú quieres decir con devocional el tener una lectura diaria de la Biblia y no entenderla, eso no es útil. Eso no es útil. No obstante, descubrí que cuanto más la leía, más clara y entendible se volvía. Y, hermanos, el Señor comenzó a desarrollar en mí una pasión por la verdad. Y comencé a alimentar eso en mi propia oración, diciendo, Señor, quiero entender lo que dice tu palabra. Y eso le pedí a Dios, quiero entender lo que dice tu palabra. Hermanos, nunca he estudiado la Biblia para predicar, ni siquiera para enseñar a otros. Estudiaba la Biblia porque estaba frustrado, porque no entendía lo que estaba diciendo, porque no tenía en mí las herramientas para interpretar su palabra. Hermanos, y tenía el deseo de conocer su verdad. Y eso no ha cambiado hoy en día. Eso no ha cambiado. Es cuestión de oración y es cuestión de pasión. El escritor de Hebreos, en el capítulo 5 de Hebreos, su último versículo, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por lo tanto, comienza a pedirle al Señor que te dé la pasión. Pídele a Dios que te dé el deseo,
el hambre por la verdad y apoya constantemente eso en oración. Pídele a Dios que te muestre la verdad, que te revele su sabiduría conforme estudias su palabra. Y después, tercer punto, depende del Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 20, hablando del Espíritu Santo, el apóstol Juan dice: vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. La razón por la que conoces la verdad, dice él, es porque tienes la unción del Santo. La unción del Santo es el Espíritu Santo. Y sigue diciendo, versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Fijaros de nuevo el contraste, la verdad en contraste con la mentira. La verdad en contraste con la mentira. La unción del Espíritu Santo es lo que nos da, lo que se nos es dado en el momento de nuestra salvación. Eres salvo, has creído en Cristo, tienes el Espíritu Santo. No tienes que volver a pedir otra vez por él. Está dentro de ti. Te ha sido enviado, te ha sido dado. Tienes un maestro de verdad que reside en ti. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ningún hombre del Antiguo Testamento tuvo eso. Hubo hombres y mujeres ungidos por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo iba y venía. Sin embargo, nosotros somos hechos hijos de Dios y tenemos morando en nosotros el mismo Espíritu. Hace unos momentos, en nuestro culto de adoración y alabanza, hablábamos de que somos un solo cuerpo. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo podemos ser un solo cuerpo? ¿Y qué pasa cuando yo me voy a mi casa, a mi trabajo? ¿Y qué pasa con el hermano o la hermana que me está viendo desde su casa, allí en México, en Perú? ¿Cómo puede estar mi pierna en México y mi otra pierna aquí? Por el Espíritu Santo. Porque tenemos el mismo Espíritu. El mismo Espíritu que reside en mí y en ti es el que reside en cada uno de nosotros, hermanos. Es el mismo, da testimonio de las palabras de Cristo, da testimonio de su verdad. Es el que nos da discernimiento, es el que nos ayuda, es el que nos motiva. Y ese maestro de verdad vive en ti y promete abrirte a la verdad de Dios conforme te expones a la palabra escrita. Y eso me lleva al último punto, hermanos. Estudia diligentemente la Escritura. Como en Hechos 17, cuando dice que los bereanos escudriñaban las Escrituras para ver si las cosas que estaban escuchando estaban ahí. Conforme estudias la palabra de Dios, conforme te expones a la palabra de Dios en oración, dependiendo del Espíritu Santo, ese discernimiento se va a ir desarrollando en ti. Y Dios va a ser bendecido y va a ser honrado por tu fidelidad a su verdad. Hermano, y podrás adorarlo de una forma más elevada. Porque entre más le conoces, yo os aseguro que más glorioso es. Cuanto más le estudias, cuanto más le conoces, más ves la gloria de Dios y la gloria de Cristo. Pero más conoces su verdad, mayor es tu adoración, mayor es tu testimonio y mayor es tu ministerio. Y mayor será el gozo y la bendición que vendrá a tu vida conforme vives esa verdad. Hermanos, yo me uno a Pablo en la oración para vosotros, en Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Pero hermanos, ese amor tiene que ser el fruto del conocimiento real y del discernimiento. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y versículo 11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hermano, quiero que vivas una vida que alaba a Dios.
una vida que glorifica a Dios, una vida que honra a Cristo y una vida que es irreprensible. Una vida que no tiene hipocresía, porque puedes escoger lo que es excelente. Lo que es excelente porque tienes todo el discernimiento y porque tienes un conocimiento real. Que el Señor de toda gracia nos conceda esa sabiduría que todos necesitamos. No importa cuánto lleves en Cristo, no importa que hayas estudiado 3, 4 carreras, que lleves toda la vida estudiando la Biblia. Necesito ese conocimiento en Cristo cada día de mi vida. Cada vez que voy a las Escrituras, a la Biblia, necesito el conocimiento de Cristo. Y que sepamos, hermanos, que la sabiduría nos está esperando en cada página de la Escritura, conforme le buscamos fielmente. Y conforme la leemos repetidamente, conforme la estudiamos, la escuchamos, y conforme está siendo enseñada. Que el Señor nos dé, hermanos, esa pasión profunda por el discernimiento, queriéndolo más que la plata, más que el oro, más que cualquier cosa, hermanos. Porque solamente entonces tendremos un conocimiento de Dios y entonces tendremos un temor apropiado en adoración. Hermanos, que el Señor nos haga guardianes de la verdad. Que sintamos ese mismo llamado, igual que a Timoteo, de ser guardianes de la verdad y proclamadores de ella. Es verdad que el Señor ha repartido dones en su iglesia, que hay hermanos que tienen esa facilidad para enseñar la palabra, pero cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Y cada uno de nosotros tenemos un círculo de influencia. Puede ser tu familia, puede ser tu esposa, tu esposo si no conoce a Cristo, puede ser en tu trabajo, tú puedes influir ahí a donde estés. El Señor puede usarte, dándote discernimiento, hermano. Que el Señor nos haga guardianes de la verdad y proclamadores de ella. Y que nos ayude, sobre todo, a vivir esa verdad. No creemos en la palabra muerta, no creemos en liturgias, en religiosidades, sino creemos que la palabra de Dios está viva, que Dios está vivo en nosotros y que su obra continúa en su iglesia. Muchos han querido proclamar y pintar en paredes: Dios está muerto. Dios está muerto. Eso es lo que el racionalismo, lo que el humanismo, lo que esta sociedad pretende hoy en día, enterrar a Dios. No necesitas a Dios para tu vida. Usa tu mente, usa tus conocimientos. Sin embargo, Dios está ahí. Dios está todavía obrando entre su pueblo. Y Dios usa su iglesia, Dios te está usando a ti para llevar su verdad, hermano. Dios nos está usando. Que nos ayude a vivir esa verdad y a disfrutar de todos los frutos de la justicia, que van a ser para nuestra propia bendición en este tiempo que ya disfrutamos y también en la eternidad. Que el Señor os bendiga, hermanos.